ocurre, licenciado, cuando una persona estuvo trabajando en la iniciativa privada y tiene derecho al IMSS. Y después termina esa relación y se va al ISSSTE trabajando con una empresa del gobierno. Pierde sus semanas cotizadas, las conserva. Cuando se jubile, harán la unión de ambas semanas. ¿Qué ocurre en estos casos? Es importante que una persona que cotice en los dos sistemas trate de mantener opciones de pensión de manera independiente. En el IMSS podrá seguir aportando a través de continuación voluntaria, por ejemplo, y en el ISSSTE, bueno, dependerá el comportamiento de los años que tuvo y la época en la cual cotizó el derecho o no a una pensión, porque en el ISSSTE, al igual que el IMSS, aunque no se menciona así, también hay una ley vieja y una ley nueva. En el 2007 cambió la ley del ISSSTE, la previa le llaman el 10º transitorio y da derechos a pensión en condiciones muy parecidas a las del IMSS. En cuanto a requisitos, importes mucho menores. El máximo de pensión en el ISSSTE ronda en 27,000 pesos, mientras en el IMSS una buena pensión con buenas cotizaciones y buena edad puede llegar a 50 a 60,000 pesos de pensión. De acuerdo. En el ISSSTE, si soy ley vieja, puedo cuidar mis derechos de pensión, también hay esquemas de aportación voluntaria, etc. Si soy ley nueva del ISSSTE, después del 2007, soy cuenta individual y nada más me van a dar el dinero que esté en mi Afore. Tanto en el ISSSTE como en el IMSS tenemos un grave problema para leer el dinero del Afore. De repente, si una persona ve 1,000,000 de pesos, dice, ok, 1,000,000 de pesos es una buena cantidad de dinero para el retiro, y no lo es así. Porque si yo tomo 1,000,000 de pesos y lo pulverizo en pagos mensuales vitalicios durante 20 años, pues no alcanza prácticamente para nada. Hoy los estudios actuariales que tenemos nos dicen que para leer un estado de cuenta de Afore tenemos que identificar que 300,000 nos sirven para fondear 1,000. O sea, 300,000 pesos en mi Afore me alcanzan para pagar 1,000 pesos de pensión. De acuerdo. Si yo quisiera en el sistema de cuentas individuales una pensión de 10,000 pesos, necesito tener 3 millones de pesos en mi Afore. Y llegar a 3 millones de pesos Pues sí, es una labor sencilla. Existe una figura en la ley del ISSSTE con la reforma, por ahí del artículo 57-59, que habla de la portabilidad de derechos. Y habla de emigrar las semanas a un sistema o al otro, fusionarlas para un derecho a pensión. El problema es que el artículo que regula esta portabilidad dice que se sujetará a los convenios de colaboración que establezcan el IMSS y el ISSSTE. Y en los convenios de colaboración determinaron que si quieres unificar semanas te tienes que someter al sistema de cuentas individuales, que es del que me quiero alejar o quiero huir. Entonces, si una persona en el IMSS es ley vieja y en el ISSSTE es ley vieja, la idea es que mantenga sus derechos a pensión por separado. Si en el IMSS es ley vieja y en el ISSSTE es ley nueva, que cuide el derecho a la pensión del IMSS, porque es el único que le va a dar una buena pensión, y en el ISSSTE pues habrá que ver para qué le alcanza. Si en ambos sistemas es ley nueva, pues lo único que van a dar es lo que le alcance acumulado en su cuenta individual, y ahí portabilizar las semanas y unificarlas pierde cualquier sentido, porque en la ley nueva las semanas no determinan pensión, sino el saldo del Afore. Y sí, unificarlo significa que si tengo en el ISSSTE 1,000,000 de pesos y en el IMSS 1,000,000 de pesos, fusionados son 2 millones y me va a alcanzar para una mejor pensión. De acuerdo. Por el saldo, no por la suma de las semanas. Varios de mis asegurados, sobre todo los que tienen casi 50 años, cuando se van o los van de su empleo reciente, deciden ya no contratarse nuevamente, porque cuando renuncien nuevamente van a tener casi 60 y cada vez va a ser más complicado conseguir un nuevo empleo. Así que están emprendiendo. ¿Qué recomendación les puedes dar a ellos específicamente para que tengan derecho a una pensión con el IMSS dentro de 10, 12 años aproximadamente, lo que falte para que cumplan 60 o 65 años? Ok, partiendo, hay que precisar qué son, si son ley vieja o son ley nueva. La mayoría de las personas que hoy tienen 50 años de edad son ley vieja. Son ley vieja, casi todos. La mayoría. Ahora, una persona que deja de cotizar a los 50 años de edad y no vuelve a cotizar hasta los 60, te aseguro que no va a tener un derecho a pensión por la caducidad de las semanas. O sea, si tú empezaste a trabajar a los 20 años, a los 50 máximo tendrás 30 años cotizados. La cuarta parte de conservación de derechos son 7 años y medio. No te alcanza para llegar a los 60. Entonces, una persona que deja de cotizar a los 50 o antes y no hace nada, desde hoy le digo, su pensión a los 60 es cero.
De acuerdo. No tiene derecho a Entonces, ¿qué tendría que hacer? Dejar de cotizar antes de los 50 es muy peligroso porque hacer planeaciones se vuelve muy complicado. La aportación voluntaria, que es la herramienta más eficiente para seguir cotizando, prescribe a los 5 años y es muy efectiva si pago de los 55 a los 60. Ese es el objetivo que debería yo tener claro de pago. Entonces, si yo tengo 50, pues hay dos opciones. Estiro el término lo máximo hasta llegar casi a los 5 años y ahí empiezo a aportar de ahí en adelante, los últimos 5 años. De acuerdo. A mí me es más cómodo cuando las personas dejan de cotizar después de los 51 porque las planeaciones son más sencillas de realizar. Y si alguien deja de cotizar a los 55, 56, el plan se puede adaptar de manera muy eficiente. Excelente. Pero la herramienta que normalmente usamos para que una persona no pierda derechos a pensión, y no solo eso, sino mejore las condiciones de su pensión, es a través de la continuación voluntaria, la modalidad 40. La modalidad. Pero, primero, hay que tomar en cuenta que pagar más de 5 años no es buena opción, es pagar de más a lo que uno debería pagar, y el punto específico en el cual deberíamos estar aportando es alrededor de los 55 años y medio. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, si alguien hoy tiene 50, yo normalmente le diría que procure volver a cotizar, aunque reduzca su salario en ese ínter de los 50 y 55, y después a los 55 ya podemos emigrarlo a un esquema de pagos voluntarios. Los jóvenes que están en la Afore, cuando yo les digo a los jóvenes con los que tengo una entrevista para hablar acerca de un plan privado de retiro, yo les comento que su porcentaje de reemplazo de su último salario puede oscilar entre el 20 y 25%. ¿A qué me refiero cuando les digo esto, licenciado? ¿Qué opinas? Primero pienso que estás siendo muy romántico. ¿Sí? Estás viendo con muy buenos ojos el sistema. Okay. Las tasas de reemplazo es cuánto me va a dar el sistema acorde a lo que yo estoy percibiendo. Si yo gano 100,000 pesos, la tasa de reemplazo es que el sistema de Afores me va a dar entre 20 y 25,000 pesos de esos 100,000 pesos que yo estoy acostumbrado a percibir. En Chile, que es de donde copiamos nuestro sistema de pensiones y que ellos aportan más que nosotros y que tienen un sistema de Afores con menores comisiones que el nuestro, su tasa de reemplazo ronda entre el 20, 24 o 25%. En México aportamos la mitad. Hubo una reforma reciente que va a incrementar las cuotas, pero va a empezar la reforma en el 2023 y es gradual hasta el 2030. Entonces, eso no va a mitigar el hecho de que el dinero aportado en la Afore va a ser insuficiente. Yo creo que las tasas de reemplazo van a andar en el 17-18%. Ahora, el problema consiste en que para que los jóvenes puedan tener una buena pensión, tienen que ahorrar. Y cuando yo me siento con una persona de 23, 24 años que está acabando la carrera, que le digo que tiene que ahorrar, y cuando le digo cuánto tiene que ahorrar, bueno, se muere de la risa. Por supuesto. Porque el esfuerzo que tendría que realizar una persona que va a empezar a trabajar por primera vez en su vida es de alrededor del 17% de sus ingresos anuales permanentes durante toda su vida laboral. Significa que desde los 23 años hasta los 65, sí, estamos hablando de más de 40 años, tendría yo que estar ahorrando un 16-17% de mis ingresos. Para que le pongamos nombre al tema, implica que si yo soy asalariado, el aguinaldo no existe. O sea, no hay aguinaldo. Para ellos no debe existir el aguinaldo. El aguinaldo debería ser un instrumento de ahorro a largo plazo para poder solventar lo que la pensión no me va a dar. En el momento en que un joven yo le digo que tiene que ahorrar su aguinaldo, pues muere de la risa. Por supuesto. Me pone 20,000 prioridades previas, como es pues, acabar la carrera, pagar la maestría, comprar su coche, salir, viajar, casarse, tener hijos, comprar la casa, y empiezas a sumar una serie de responsabilidades financieras que no le ves fin hasta después de los 55, 56 años de edad. Es cuando los hijos ya acabaron, ya se fueron, y empiezas a tener un poco de tranquilidad financiera, y en los 5 o 10 años que te faltan para el retiro no vas a poder hacer lo que no hiciste a lo largo de 30, 40 años. Correcto. Y además, ¿en dónde ahorra uno? Si yo ahorro en donde pueda tener acceso al dinero, pues ese dinero en la primera emergencia lo voy a usar. Y desafortunadamente en el vocabulario mexicano la palabra emergencia es muy amplia. Sí, por supuesto. Entran accidentes, enfermedades, pero entran 15 años, claro, bodas, viajes, sí, coches. Entonces,
tenemos una muy mala cultura financiera. Si no ahorramos en mecanismos sistemáticos, obligatorios, a largo plazo, a prueba de nosotros mismos, no vamos a cumplir el objetivo. Si alguien hoy tiene 40 años y está escuchando por primera vez esto, ya no le sirve el 17%, porque trae 10, 15, 20 años de déficit de lo que no ha invertido en los rendimientos que no le ha dado. Entonces a lo mejor ya su esfuerzo ya se vuelve un 20, 23, 25%. Y entre más edad tienes, pues menos va a ser posible. Hoy, con la reforma que hubo en la Ley del Seguro Social en diciembre pasado, marcaron pensiones mínimas garantizadas en la ley nueva. El mínimo son 2.600, el máximo son 8.200. El rango de pensiones que se hizo con la reforma da máximo 8.200 pesos de pensión. Las personas se tienen que preguntar qué van a hacer para vivir con un máximo de 8.000 pesos. Entonces, por lo que nos acabas de comentar, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en que los jóvenes ahorren en algún instrumento como plan privado de retiro a través de seguros? Sí. ¿Tú qué haces, licenciado? ¿En qué nos apoyas? Nosotros lo que hacemos es, somos un despacho que se especializa en temas de seguridad social, le hace IMSS, Infonavit, Afore. Nos encargamos de ayudarles a las personas a hacer una planeación eficiente de sus retiros, establecer cuáles son los tramos de oportunidad para potenciar las pensiones, cuáles son las zonas de riesgo para alejarnos de ellas y poder llevar una buena planeación. Las personas entre más jóvenes se informan, mejor preparados pueden estar para el retiro, seas ley vieja o seas ley nueva. Hoy ubicamos a las personas de la ley vieja como las que deben tener interés en el tema de la planeación y en realidad son los que menos deben preocuparse porque pueden potenciar sus pensiones con los últimos años de aportación. Los que deben estar súper involucrados en el tema del retiro son los jóvenes y son los que menos informados están porque no se visualizan como una persona de 60, 70, 80 años. Y el problema es que llegan. Claro. Y llegan mal informados. Entonces, cada segmento, ley vieja, ley nueva, tienen planes diferentes, tienen acciones distintas y hay que programarlas con mucha anticipación. Te pongo mi ejemplo. Yo soy ley vieja y yo desde hace 2, 3 años establecí un esquema de ahorro a través de un seguro para garantizar que cuando llegue a los 55 voy a tener suficiente dinero para aportar en la continuación voluntaria. Entre más joven empiezo esta planeación, mayores recursos voy a tener para lograrlo. Exactamente. Yo hice una planeación que yo sentía que estaba muy holgada, porque iba a recibir 2, 3 veces más del dinero que requiero para aportar en la continuación voluntaria, pero resulta que con la reforma del 16 de diciembre que acaba de ocurrir, las cuotas de seguridad social en la modalidad 40 se van a exponenciar de manera brutal. Para que tengamos idea, hoy pagar 5 años de continuación voluntaria cuestan 426,000 pesos. A partir del 2030, con los costos que va a haber, va a costar alrededor de 1.100.000, 1.200.000 pesos. Yo me empecé a preparar con suficiente anticipación y resulta que por muy holgado que fue mi plan, a los 55 no va a ser suficiente, y empecé hace 2, 3 años. Entonces los jóvenes, sean ley vieja o ley nueva, las personas en general deben estar bien preparados para el proyecto. Y por lo menos deben tener todo lo que les da la empresa, más los planes privados de retiro que hacen a través, por ejemplo, de un asesor de seguros, y aquellos que ya no van a estar trabajando en una empresa, van a estar por su cuenta, se tienen que dar sus propias prestaciones. No, y deben tener un plan a desarrollar, porque las personas salen, se involucran en sus negocios, en sus proyectos, y dejan en el olvido el tema del retiro. Y muchas veces se preocupan cuando ya es muy tarde para preocuparse. Excelente e interesante información. Muchísimas gracias por tu tiempo, licenciado. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algún consejo? ¿Algún punto que creas que me haya hecho falta? Solamente comentarte que en temas de seguridad social en general hay mucha desinformación. Si entras a redes sociales vas a encontrar cápsulas, videos, información de seguridad social que muchas veces es falsa, no es correcta. Es importante que las personas se asesoren con fuentes confiables de información. Desafortunadamente en México hay pocos despachos especializados en la materia, no creo que superen 3 o 4, pero sí es importante que se asesoren bien porque van a tomar decisiones del tema más importante de su vida, que es
toda su vida laboral y su retiro, que prácticamente es otro tanto de su vida. Entonces, claro. Que se informen, que vean bien las fuentes, que consulten bien la información y que eso les sirva para tomar decisiones. Y te agradezco la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por tu tiempo y por esta información tan valiosa. Recuerda que el factor tiempo es tu principal aliado rumbo a la jubilación. Una asesoría adecuada en materia de IMSS, Afore e Infonavit la puedes encontrar con el licenciado Rogelio Pérez del Castillo. Y conmigo encontrarás el plan privado de retiro que te apoyará a complementar el capital para tu época de jubilación. Si te gustó este video, dale like, escríbeme un comentario y no olvides suscribirte a mi canal para ver más recomendaciones como esta.